arrojados como basura. Eso fue lo que les pasó a los pequeños Julián y Sofía en la oscuridad cobarde de la carretera de Cholula a las afueras de Puebla. ¿Te imaginas a un monstruo, a un padre de sangre fría, deteniendo su lujoso Mercedes-Benz solo para tirar a sus propios hijos enfermos, febriles y frágiles, al lado de un nopal seco y espinoso? ¡Qué barbaridad! El dinero y la ambición de Ricardo valieron más que la vida de sus chamacos, pero la justicia divina no duerme. Doña Elena, la humilde exniñera, la encarnación misma de la bondad, estaba ahí. Ella vio el acto infame, y su corazón de madre de alma se rehusó a aceptar el abandono. Prepárate, porque la ingratitud tendrá un precio, y la luz de la fe está a punto de confrontar la oscuridad de la traición. La lucha de doña Elena para salvar a estos angelitos inocentes te va a hacer llorar y a creer de nuevo que Dios ve todo. El calor de la tarde en Cholula no era solo climático, era un calor de opresión, de ese que parece quemar el alma. No el calor rico que cuece el pan de dulce en el horno, sino el que anuncia la miseria y la desesperación. La tierra fina y rojiza subía como el sudario de una tragedia anunciada con cada carro que se atrevía a pasar, y allí, cerca de la modesta casa de adobe de doña Elena, la vida se arrastraba con dignidad. Ella no tenía oro, pero poseía la mayor de las riquezas, un corazón vasto. Dedicó su vida a ser madrecita para los hijos de otros, y por eso, ahora en la vejez, el miedo al abandono y a la soledad la rondaba. En aquel atardecer, sus ojos cansados pero increíblemente límpidos notaron la sombra oscura que traía el infierno hasta su puerta. La sombra no era de una nube salvadora, era el capricho de un hombre sin honor, materializado en un Mercedes negro, reluciente y fuera de lugar, burlándose de la humildad del pueblo. El vehículo se detuvo con un frenazo brusco, un sonido violento que rompió la paz del crepúsculo. Doña Elena, que estaba en el pequeño patio acomodando la leña para el comal de la mañana, sintió un escalofrío gélido. El presagio era tan fuerte que la hizo tambalear y se llevó la mano al pecho, apretando con fuerza la medalla de la Virgen de Guadalupe que la protegía. «¡Válgame Dios!», susurró, sintiendo que algo muy, muy malo estaba a punto de manchar aquella tierra sagrada. La puerta del carro se abrió con un estruendo metálico, y de él emergió Ricardo, el padre. El traje caro y el rostro frío e inexpresivo hablaban de ambición y de una moralidad rota. Olía a traición y a la codicia de la Ciudad de México, lo opuesto al olor a frijoles y fe que emanaba de la casa de doña Elena. Sus movimientos fueron deshumanos. Sin una pizca de ternura, arrancó a los dos angelitos enfermos del carro, Julián y Sofía, cuerpos pequeños y frágiles, casi transparentes por la fiebre alta y la cruel enfermedad que los consumía. Para Ricardo, ellos eran solo un error, una carga para su ascenso social. No hubo despedida. El amor fue sustituido por un impulso. Ricardo lanzó al suelo, al lado de los chicos, una mochila vieja y descolorida, símbolo de la vida que él estaba desgarrando. El acto de abandonar a sus hijos junto a un nopal seco en la oscuridad, para ser tragados por la noche fría y por la muerte, era la quinta esencia de la ingratitud. El egoísmo de un padre que temía más el juicio de la sociedad que la condena de Dios. Doña Elena lo vio todo, y la rabia le subió a la cabeza como un rayo. «¡Por el amor de Dios, qué monstruo!», exclamó, con la voz ahogada por el dolor de una madre que ni siquiera los tenía, pero que ya los amaba. El motor del Mercedes rugió, y el carro partió a toda velocidad, llevándose consigo el último vestigio de humanidad de aquel hombre. El sonido se convirtió en el eco del rechazo, la prueba de que para algunos hijos la codicia de los padres destruye cualquier lazo de sangre. Los niños, paralizados por el miedo y la enfermedad, se quedaron allí,
Dos pequeñas estatuas de dolor, observando el rastro de polvo que se llevaba a su propio padre. Era el abandono en su forma más abyecta, la negación del auxilio a quien más lo necesitaba. El público, que ya ha sufrido ingratitud, sintió el dolor de los chicos en su propia piel, y la rabia por la maldad del villano alcanzó el punto máximo. Doña Elena sintió el cuerpo invadido por una furia santa, una energía que solo la fe y el instinto materno pueden generar. La edad no importaba, la vida le dio una misión. Dejó la leña caer al suelo y corrió por el camino de tierra, ignorando el dolor en los huesos. Corrió para salvar aquellas vidas inocentes, movida por el amor incondicional. La visión de los dos niños abandonados, solos contra la vastedad de la noche en Puebla, era un llamado que solo podía ser atendido por un corazón generoso. La justicia humana falló, pero doña Elena era la manifestación de la justicia del espíritu. Ella se arrodilló en el polvo, abrazando a la pequeña Sofía primero, sintiendo el calor terrible de la fiebre, un calor que no era de vida, sino de enfermedad. El toque de las manos de doña Elena, arrugadas por el trabajo de toda una vida, fue la primera caricia que aquellos niños recibieron en aquella noche de terror. Julián, el chico mayor, visiblemente aliviado y débil, lloró en silencio. Aquel toque, viniendo de una extraña, valía más que todas las promesas y todo el dinero de su padre. Ella los acogió contra el pecho, los llevó a la luz de su humilde casa, el único refugio seguro. El destino de ellos, unido por el abandono, acababa de comenzar a escribir un nuevo capítulo. Si estás viendo esto ahora, suscríbete al canal, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios de qué país nos acompañas. Doña Elena llevó a los niños dentro de su casa, un refugio de paz en medio del tumulto de la carretera de Cholula. Su casa era el retrato de la vida humilde, pero llena de dignidad, construida con adobe y con un pequeño patio, donde cultivaba algunas hierbas medicinales y un puñado de flores de cempasúchil. En el rincón principal de la única sala, un altar modesto pero imponente, dedicado a la Virgen de Guadalupe, estaba siempre adornado con flores frescas, simbolizando la fe inquebrantable que la sostenía. Ella no era rica, pero era trabajadora. Por muchos años se sostuvo como empleada doméstica y niñera para familias en la ciudad de Puebla, juntando cada centavo con la honestidad de quien sabe el valor del sacrificio. La vida de Elena estaba marcada por rutinas sagradas. Todas las mañanas, antes de que saliera el sol, ella ya estaba de pie, calentando el comal para hacer sus tortillas frescas y el café de olla con canela, un aroma que perfumaba toda la vecindad en su colonia popular. Ella vendía sus pocas tortillas y un poco de pan dulce a los vecinos más cercanos, y el dinero apenas le alcanzaba para lo básico. Su mayor recuerdo afectivo era la sonrisa de los niños que cuidó, especialmente la de una niña llamada María, que hoy vivía en la Ciudad de México y ocasionalmente le enviaba cartas llenas de gratitud. Su mayor tesoro era su colección de rosarios y la certeza de que había hecho el bien. Julián y Sofía eran un contraste doloroso con la simplicidad acogedora de la casa. Pálidos, flacos, con los ojos hundidos y la piel casi transparente a causa de la fiebre que los consumía, representaban la inocencia atacada por la crueldad. Doña Elena los acunó en su cama, la única que poseía, y comenzó a darles cuidados con lo poco que tenía. Un té de hierbas para bajar la fiebre y un pedazo de tortilla con frijoles refritos, la comida más sencilla, pero hecha con el más puro amor. Les hablaba en un tono suave, maternal, llamándolos mijos y corazones, lo que hacía que el pequeño Julián se encogiera un poco menos. El antagonista, Ricardo, era la antítesis de todo lo que Elena representaba. Él
Era el hijo de una familia que alguna vez fue rica, que lo había enviado a estudiar al extranjero. Se convirtió en un abogado ambicioso, sediento de poder en el centro financiero de la Ciudad de México, en Polanco. Su ambición era enfermiza. Él veía la enfermedad de sus hijos como una mancha, un impedimento para conseguir el matrimonio socialmente ventajoso que buscaba y ascender aún más en su carrera. Para él, Julián y Sofía eran cargas, vestigios de un pasado que quería borrar, especialmente tras la muerte de la madre de ellos, que él consideraba un obstáculo final removido. Ricardo vivía en un mundo de lujo frío y calculador, donde el amor era negociable y la honestidad era debilidad. Despreciaba las raíces de su padre en el interior de Puebla y se veía a sí mismo como superior. Su vida consistía en reuniones importantes, cenas caras y la búsqueda incesante del poder. El abandono de sus hijos no fue un acto de desesperación, sino un cálculo brutal. Deshacerse de un problema que costaba tiempo y dinero y que amenazaba su imagen impecable ante la élite. Su única preocupación, al partir, era que nadie lo hubiera visto en el ejido de Cholula. Mientras tanto, en la choza, doña Elena percibía la gravedad de la situación. Los niños estaban más enfermos de lo que imaginaba y necesitaban medicamentos caros que ella no podía comprar. Miró hacia el pequeño altar de la Virgen de Guadalupe y en aquel momento de vulnerabilidad no oró pidiendo un milagro, sino pidiendo fuerza para hacer el milagro. Se acordó de su propio sacrificio de juventud, de cómo renunció a una vida más cómoda para cuidar de sus padres ancianos, un acto que ella sabía que el público que la asistía valoraba más que cualquier fortuna. Le contó a Julián sobre las tradiciones de Cholula, sobre la iglesia donde las campanas tocaban al mediodía, sobre el tianguis de domingo donde ella compraba la jícama fresca. Intentaba anclar a aquellos niños traumatizados en una nueva realidad de afecto y estabilidad. El chico, asustado, solo apretaba la mano de su hermana, pero comenzó a escuchar la voz de Elena, que hablaba con el calor del café de olla. Intentaba hacerlo sentir que, aunque el padre de sangre había fallado, una madre de corazón había surgido para protegerlos. La noche avanzó y el silencio del campo era roto solo por la tos débil de Sofía. Doña Elena se sentó en el borde de la cama, acunando a la niña suavemente, cantando una canción de cuna antigua del interior de México, algo que traía la paz del ranchito. Pensaba en la ingratitud de Ricardo y en cómo es posible que la sangre no signifique nada. El valor sagrado de la familia y el respeto a los ancianos, que ella siempre defendió, estaban siendo atacados por la crueldad de aquel hombre, y ella se convirtió en la guardiana de esos valores. Se levantó para tomar un vaso de agua, y fue entonces cuando sus ojos encontraron la mochila que el padre había tirado. Una mochila gastada, con el cierre casi roto. Había un único osito de peluche dentro, además de algunas ropas sencillas, y en el fondo, escondida bajo la tela rota, había un cuaderno gastado, una pequeña libreta de ahorros antigua, con las páginas amarillentas, que despertó su curiosidad y una punta de esperanza. Pero lo que ellos no sabían era que aquel objeto guardaba la clave de una verdad mucho mayor. La libreta no era solo un libro de anotaciones, era el diario de cuidados de la madre fallecida de los niños. Páginas y más páginas con caligrafía delicada describían la evolución de la enfermedad, los horarios de los medicamentos y las necesidades específicas de Julián y Sofía. Allí estaba la prueba del amor y del sacrificio de una madre, algo que Ricardo jamás podría imitar. Al lado de las anotaciones médicas había un pedazo de papel doblado y sellado con cera, dirigido para quien los ame de verdad. Elena dudó en abrir el papel sellado, sintiendo que estaba invadiendo la intimidad de un dolor sagrado, pero la urgencia de salvar a los niños era mayor que cualquier pudor. Aquel sello de cera parecía protegerlos de algo.
La libreta revelaba un teléfono antiguo, de una tía abuela paterna que vivía distante, una pariente que por las anotaciones había sido marginada por la familia rica de Ricardo. La madre depositaba allí la última esperanza de sus hijos. Con el favor de Dios, aquel número podría ser el hilo de vida que los niños necesitaban, una forma de garantizar que el sacrificio de su madre no fuera en vano. La fe de doña Elena se renovó al hojear la libreta. Vio que la madre de los niños, antes de morir, se había preparado para lo peor, y el abandono cobarde de Ricardo solo aceleró el plan que ella había trazado. Aquel objeto simbólico, viniendo de una madre que se sacrificó hasta el final, era su ángel protector inesperado, la primera pieza del rompecabezas de la justicia divina que se estaba formando. Ella sabía que necesitaba actuar, y la libreta le daba el primer paso para no permitir que el mal venciera la inocencia y el amor materno. La verdadera extensión de la injusticia no se reveló solo en el acto físico del abandono en la orilla de la carretera de Cholula, sino en la crueldad silenciosa de los días que siguieron. Doña Elena usó el poco dinero que tenía, sudado con la venta de sus tortillas y pan dulce en el tianguis, para comprar el mínimo de medicinas y leche para Julián y Sofía. La fiebre persistía, y la condición de los niños exigía cuidados constantes, una lucha diaria contra la enfermedad. Su vida, que ya era de sacrificio, se transformó en una carga pesada, pero llevada con la devoción de quien cumple una misión sagrada que la Virgen de Guadalupe le había confiado. La humillación del abandono era sentida con cada tos nocturna, con cada plato de frijoles que ella compartía, garantizando que los niños tuvieran lo suficiente antes de comer ella misma. La mirada vacía y la tristeza profunda en los ojos de Julián mostraban el trauma del rechazo, una herida en el alma que la humildad de doña Elena intentaba curar con afecto incondicional. La injusticia era triple: la enfermedad cruel, la traición paterna y la extrema pobreza que amenazaba el rescate. Sentía en la piel el miedo de toda madrecita latina, la ingratitud de los hijos y la soledad en la vejez, ahora transferida a la vulnerabilidad de aquellos angelitos. El detonante de la crisis vino la mañana en que el último de los medicamentos se agotó. Sofía despertó con la fiebre más alta, gimiendo débilmente. La desesperación hizo que doña Elena se llevara las manos a la cabeza con un grito contenido. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer ahora? La pequeña reserva de dinero estaba a cero, y el mercado de Puebla no aceptaría su fe como pago por los antibióticos. Necesitaba actuar rápido, pero el miedo de salir de casa y dejar a los niños solos, incluso por un breve momento, era excruciante. Mientras tanto, lejos de allí, en la Ciudad de México, el abogado Ricardo celebraba su éxito. Había conseguido un nuevo contrato importante y se sentía libre del error de tener hijos enfermos. Les contaba a sus colegas en la lujosa colonia Polanco que estaba resolviendo asuntos familiares, sin pudor alguno en mentir sobre la tragedia que él mismo había causado. Su ambición lo cegaba. Creía que por haber abandonado a los niños en un lugar yermo, la naturaleza haría el trabajo sucio, y nadie jamás ligaría la tragedia a su imagen impecable. La crueldad de Ricardo alcanzó el clímax cuando, para garantizar que no habría rastros, contrató a un detective privado disfrazado para ir a las cercanías de Cholula para confirmar si los niños habían de hecho desaparecido o muerto como él esperaba. No quería luto, solo quería la certeza del olvido y la eliminación de cualquier amenaza a su herencia y a su nombre. Esa actitud fría de un padre que desea la muerte de los hijos era la afrenta máxima a todos los valores sagrados del público: la familia, el respeto y la honra. Aquel mismo día, doña Elena tuvo que hacer la elección más difícil. Tomó su único bien de valor emocional,
un rebozo lindísimo, bordado por su madre, y caminó a pie hasta el centro de Cholula. El dolor de la humillación, de tener que empeñar el único recuerdo familiar, se mezclaba con la urgencia de salvar a Sofía. En el camino se sintió invisible, una anciana pobre pidiendo limosna de dignidad, el miedo que más la acechaba en la vejez. En la pequeña casa de empeños, el comerciante, un hombre de poca empatía, ofreció una cantidad irrisoria por el rebozo. Elena cerró los ojos, apretando el objeto contra el pecho por un último segundo, y aceptó, la garganta cerrada por la vergüenza y el dolor. No estaba solo vendiendo un chal, estaba vendiendo un pedazo de su historia, de su sacrificio. Pero el amor por Julián y Sofía era mayor que el dolor personal, y la cantidad, aunque pequeña, sería suficiente para comprar las medicinas por una semana más. La vuelta a casa fue bajo una llovizna fría e insistente, la naturaleza reflejando el dolor en su corazón. Corrió lo más que pudo, temiendo que la fiebre hubiera empeorado. La sensación de haber sido humillada, de haber llegado al límite de la pobreza por causa de la crueldad de un extraño, era insoportable. El que siembra cosecha, Dios mío, rezó, implorando por la justicia que parecía no existir para el hombre rico y malo. Necesitaba un ángel protector, una intervención que fuera más allá de su esfuerzo y de su sacrificio. El retorno de doña Elena a la choza trajo alivio temporal para los niños y un pequeño aliento a su alma. Pero la injusticia permanecía. Ella sabía que necesitaba encontrar una solución definitiva, pues la vida de empeños no sostendría la lucha contra una enfermedad que exigía tratamientos caros y cuidados constantes. La humillación de vender su rebozo desencadenó en ella una nueva determinación. Ella no sería más solo una víctima de la circunstancia. Fue entonces que se acordó de la mochila y del objeto que guardaba la clave. La libreta de la madre, la única pista de que aquellos niños tenían una historia más allá de la traición de Ricardo. Tomó el pequeño cuaderno gastado, su corazón latiendo fuerte. Aquel objeto simbólico, viniendo de una madre que se sacrificó hasta el final, era la promesa de una esperanza, la pista que necesitaba para transformar el dolor del sacrificio en triunfo. Tendría que desvelar el secreto de la libreta. La luz débil de la lámpara iluminaba las páginas amarillentas de la libreta. La caligrafía de la madre fallecida era un lazo con el pasado, un testamento de amor. Y allí, en la última hoja, la anotación del teléfono de la tía abuela marginada parecía brillar. Doña Elena sabía que llamar a aquel número era peligroso. Podría alertar a Ricardo o a la familia rica, pero era la única oportunidad de salvar a los niños. Era el momento de confiar en la justicia divina y en el poder de la lealtad familiar. El dolor del sacrificio y la furia contra la injusticia se transformaron en coraje. Tomó el teléfono antiguo de disco, una reliquia en su casa, y comenzó a marcar los números, las manos temblando, pero firmes. El sonido del teléfono sonando era el latido de un tambor que anunciaba el inicio de la guerra por el amor y la dignidad de Julián y Sofía. La esperanza, aunque frágil como un papel, era la única arma contra la codicia. La dolor emocional de doña Elena era casi tan tangible como la fiebre de los niños. Pasaba las noches en vigilia, sentada al lado de Julián y Sofía, observando el pecho minúsculo de Sofía subir y bajar. La casa, antes un refugio acogedor, parecía ahora una prisión de preocupaciones. El silencio de la noche, que antes era paz, ahora era rellenado solo por el sonido de la respiración débil de los niños y por el latido ansioso de su propio corazón. El ambiente reflejaba su dolor. El pequeño altar de la Virgen de Guadalupe estaba ahora con la luz de la vela casi apagada, el ambiente pesado por el miedo de que la salvación no llegara a tiempo. El miedo más profundo de Elena,
era que su sacrificio, como el de la madre biológica de los niños, fuera en vano. Se acordaba de cuando era joven y cuidó de sus padres hasta el final, sin esperar gratitud, pero viendo en aquellos pequeños mijos la oportunidad de probar que la lealtad y el amor incondicional aún existían. La ingratitud de Ricardo era una espina que hería no solo a los niños, sino a todos los ancianos que asistían a la historia, que se veían reflejados en el miedo al abandono. Lloraba en silencio, mojando el rosario que sujetaba con fuerza, pidiendo a Dios que le mostrara un camino. La primera consecuencia visible del abandono fue la pérdida de la inocencia en Julián. El chico, de apenas 8 años, intentaba portarse como un adulto, mirando las acciones de Elena con una seriedad asustadora. No jugaba, solo cuidaba de su hermana, pasándole la mano por la frente febril. Cuando Elena intentaba hacerlo sonreír, él solo respondía con una mirada de gratitud silenciosa, pero llena de una tristeza profunda. Aquella mirada era un diálogo sin palabras, una prueba de que la crueldad del padre había robado la infancia de ambos, sustituyéndola por miedo y precocidad. Cada día, doña Elena se veía obligada a racionar la comida. Los tamales que ella preparaba con tanto cuidado ahora eran divididos en porciones minúsculas. Le mentía a los niños, diciendo que no tenía hambre, para que ellos pudieran comer un poco más. El cuerpo arrugado y cansado de Elena comenzó a languidecer, pero el espíritu se mantenía firme, alimentado por la determinación de proteger a aquellos angelitos. Se sacrificaba en silencio, un acto de amor que resonaba con la experiencia de cada madre y abuela que asistía. La soledad de Elena era abrumadora. Aunque tenía a los niños, no podía salir para desahogarse con las vecinas, pues temía que el secreto del abandono llegara a oídos de las autoridades y la separara de Julián y Sofía. El miedo a la separación era casi tan grande como el miedo a perderlos por la enfermedad. Se sentía aislada en su lucha, mirando la fotografía de la Virgen de Guadalupe en el altar y sintiendo que solamente la fe le impedía desistir. El clímax de la caída emocional vino en una noche especialmente fría, típica de la región de Puebla. La tos de Sofía se agravó y el cuerpo de la niña comenzó a temblar incontrolablemente. Elena intentó de todo: tés, compresas frías, oraciones fervorosas. La desesperación la hizo gritar silenciosamente a la oscuridad: «Por favor, madrecita, no te los lleves, dame la fuerza para protegerlos». Se arrodilló en el borde de la cama, y el llanto, antes contenido, vino en sollozos dolorosos y guturales, el sonido de la catarsis que el público ansiaba sentir junto con ella. En este momento de extrema vulnerabilidad, la mochila gastada todavía al lado de la cama parecía burlarse de su sufrimiento. La carta sellada, que aún no había leído, representaba la última oportunidad, pero también el riesgo de una confrontación. El dilema era pesado: confiar en un secreto de familia que la madre fallecida de los niños había guardado o continuar contando solo con su fe y sus escasos recursos. La fe era el ancla, pero el tiempo se estaba agotando rápidamente. Julián, despierto por el llanto de Elena, estiró su mano flaca y fría para tocar la mano de ella. Fue un gesto de consuelo, el niño consolando al adulto. Doña Elena percibió que no estaba sola en la lucha y que la lealtad y el amor que ella estaba dando ya estaban siendo devueltos por aquel pequeño ser. Aquel toque, más que cualquier palabra, la hizo enjugar las lágrimas y retomar el aliento para la lucha. Tenía que ser fuerte por ellos. A la mañana siguiente, la situación no había mejorado. El ambiente de la choza estaba gris. La luz del sol parecía no querer entrar. El contraste entre la simplicidad de la casa de Elena y la frialdad del lujo de Ricardo en la Ciudad de México era evidente. El villano estaba cenando en un restaurante caro en Polanco, brindando por su libertad,
Mientras Elena luchaba por la vida con tortillas viejas, la indignación del público se acentuaba. ¿Cómo Dios permitía tanta injusticia? El detective privado de Ricardo hizo su aparición discreta en las cercanías de Cholula. Fingió ser un vendedor de seguros, preguntando sobre nuevos inquilinos. Los vecinos, sabiendo que doña Elena era una mujer honrada, mintieron diciendo que estaba muy enferma y no recibía visitas. La comunidad, incluso sin saber toda la verdad, protegía a la anciana, un pequeño milagro de la lealtad popular. El intento de Ricardo de borrar el rastro falló por la unión del vecindario. El miedo a ser descubierta aumentó en Elena. Sintió que el peligro estaba cerca. Fue en ese momento que supo que no podía posponerlo más. Tenía que leer la carta, tenía que llamar al número, tenía que accionar al ángel protector que la madre de los niños había planeado. La esperanza era un fuego débil, pero necesitaba ser alimentado. La carta sellada se convirtió en el único mapa para la supervivencia y para la justicia. El sacrificio de Elena era visible en su rostro cansado, pero sus ojos brillaban con determinación. Tomó la libreta y la carta sellada con cera. El olor a papel antiguo traía el perfume de la madre de los niños, un olor a dedicación. La carta no era solo un documento, sino un testamento de fe. Se sentó cerca del altar de la Virgen de Guadalupe, buscando la aprobación divina para violar el secreto. Doña Elena rompió el sello. La cera se partió con un crujido seco, un sonido que parecía romper el destino. La carta estaba dirigida a quien los ame de verdad, y la caligrafía, aunque débil, era firme. El primer párrafo decía: «Mi querida, sé que la persona que está leyendo esto no es el padre de ellos. Sé que los abandonó, porque él no tiene alma. Que Dios lo perdone». Elena lloró al leer aquellas palabras, sintiendo el dolor de la madre y la certeza de su propia vocación. La injusticia era confirmada por la propia víctima. La carta revelaba un secreto profundo. El abuelo paterno, un hombre de posesiones que se arrepintió de haber criado un hijo tan codicioso, había dejado una cantidad significativa de dinero en una cuenta bancaria antigua, secreta, a nombre de los nietos, destinada al tratamiento de su enfermedad. Ricardo desconocía completamente esa cuenta. El abuelo temía que Ricardo usara el dinero para sus propios fines. La pista era clara y sorprendente, la revelación de una riqueza oculta. Vio la dirección y el nombre de la tía abuela en la libreta. La tía abuela, una hermana mayor del abuelo paterno, había sido marginada por no estar de acuerdo con los negocios sucios de la familia y era, por lo tanto, una persona de confianza. Elena llamó al número antiguo. Un toque, 2 toques. La línea finalmente sonaba. Su corazón latía fuerte. El auxilio inesperado estaba a una llamada de distancia, la prueba de que la vida da vueltas y la bondad siempre encuentra su camino. La llamada a la tía abuela fue atendida al tercer toque. La voz del otro lado era firme pero dulce, cargada con el acento clásico de alguien de la élite de Monterrey, pero con una ternura inesperada. Era Mercedes, hermana mayor del abuelo paterno de Julián y Sofía, una mujer que fue apartada de la familia García por su rectitud moral. Doña Elena, con la voz ahogada por la emoción y por el miedo, comenzó a contar la historia del abandono en la carretera de Cholula, citando el nombre de Ricardo y la condición desesperada de los niños. Mercedes interrumpió la narración de Elena con un sollozo ahogado, revelando que ya había sospechado de la crueldad del sobrino, pero no tenía pruebas del abandono. El nombre de doña Elena le sonó familiar. Fue entonces que Elena reveló ser la antigua niñera que años atrás había cuidado del propio Ricardo cuando era pequeño, en la época en que la familia aún tenía raíces en Puebla. La revelación era impactante. La salvadora de los niños era la misma mujer que había cuidado de su verdugo en la infancia.
La conexión humana fue instantánea y profunda, sellada por la memoria y por el dolor compartido. La revelación escondida que cambiaría el juego vino cuando doña Elena leyó el extracto de la carta de la madre de los niños que hablaba sobre el dinero. Hay una cuenta secreta en un banco antiguo en Guadalajara, dejada por mi suegro para el tratamiento de los nietos, lejos de las garras de Ricardo, leyó Elena con la voz ahogada. Mercedes confirmó el secreto, emocionada. Su hermano, el abuelo, se había arrepentido profundamente de haber mimado a Ricardo, y antes de morir confió a Mercedes el secreto de esa cuenta, que contenía una cantidad significativa, fruto de la venta de un antiguo ejido que Ricardo juzgaba sin valor. El objeto clave, la libreta y la carta, unieron el sacrificio de la madre, la fe en el amor de terceros y la esperanza de doña Elena, la valentía de buscar la verdad. Mercedes explicó que tenía los documentos legales que probaban la titularidad de la cuenta a nombre de los nietos y que la cantidad era más que suficiente para el tratamiento de la enfermedad, además de garantizar el futuro de los niños con dignidad. La anciana era, en realidad, la guardiana de una riqueza oculta, destinada a redimir el nombre de la familia y salvar a los niños de la miseria impuesta por el padre. La esperanza se reencendió en el corazón de doña Elena, con la fuerza de un milagro. La conversación con Mercedes duró horas, estableciendo un plan de acción. La tía abuela, a su vez, sentía que la justicia divina se estaba manifestando a través de aquella humilde madrecita de Cholula. Vio en Elena la lealtad, la fe y el amor que le faltaban a su sobrino codicioso. El ángel protector inesperado no era un desconocido, sino una pariente rica y honrada, lista para luchar. La llamada terminó con una promesa. Mercedes volaría inmediatamente a Puebla al día siguiente, trayendo consigo los documentos y un médico especialista en quien confiaba para evaluar a Julián y Sofía. La unión de fuerzas entre la humildad de doña Elena y la influencia de Mercedes era la garantía de que la justicia llegaría. La soledad y la invisibilidad de Elena habían terminado, sustituidas por la fuerza de una alianza poderosa. Doña Elena miró hacia el pequeño altar de la Virgen de Guadalupe, las lágrimas de dolor transformadas en lágrimas de alivio y gratitud. Apretó la libreta contra el pecho. Aquel papel, un simple objeto gastado, era el catalizador de la redención. Probaba que el sacrificio de la madre no había sido en vano y que el mal sería castigado, exactamente como el público que la asistía esperaba. La verdad estaba a punto de ser revelada de forma estrepitosa. Doña Elena, a pesar del cansancio, sintió una energía renovada. Limpió la choza con esmero. Preparó el mejor café de olla que podía y esperó. La gran vuelta de tuerca estaba armada, y la confrontación inevitable con Ricardo estaba más cerca de lo que él imaginaba. La vida da vueltas, y la vuelta de Mercedes traería la tempestad de la justicia a la vida del villano. La llegada de Mercedes García a Cholula fue un espectáculo. No vino en un Mercedes-Benz negro, sino en un carro discreto, acompañada por un médico de confianza de la capital. Al ver la choza de adobe, la simplicidad digna de doña Elena y el estado debilitado de los pequeños Julián y Sofía, Mercedes no contuvo las lágrimas. El abrazo entre las dos mujeres, la rica y la humilde, fue un pacto de amor y justicia. Mercedes se arrodilló al lado de la cama, besando las frentes febriles de sus sobrinos nietos, y sintiendo el dolor del abandono en su propia alma. El médico, contactado por Mercedes, examinó a los niños y confirmó la gravedad de la enfermedad, pero garantizó que el tratamiento paliativo, financiado por la cuenta secreta en Guadalajara, podría ser iniciado inmediatamente y traería gran mejoría en su calidad de vida. La primera victoria de doña Elena y Mercedes fue garantizar la supervivencia y el confort de los angelitos. Mercedes
Munida de la documentación bancaria y de la carta sellada, inició los trámites legales para tener la custodia de los niños, alegando abandono paterno, un crimen grave en México. La tensión subió de forma vertiginosa cuando Ricardo, el padre cobarde, recibió la noticia en su oficina en Polanco, en la Ciudad de México. El detective que él había enviado a Cholula relató haber visto la choza de doña Elena rodeada por un carro de lujo y un hombre con bata, y mencionó el nombre de Mercedes García. El pánico se instaló. Ricardo temía a la tía abuela por su influencia y, peor, sabía que ella tenía acceso a secretos de familia. Empezó a llamar desesperadamente al banco en Guadalajara y descubrió que la cuenta de los nietos estaba siendo activada. El shock fue abrumador. Ricardo no solo falló en deshacerse de los niños, sino que ellos eran en realidad dueños de una fortuna que él desconocía y que no podía tocar. La codicia se transformó en furia ciega. Su plan se desmoronó. Tendría que revertir la custodia para tener acceso al dinero. La única salida era ir a Cholula, fingir arrepentimiento y usar su labia de abogado para convencer a doña Elena y Mercedes de que él era el padre amoroso. Corrió hacia su Mercedes, conduciendo con la velocidad de la locura y de la avaricia. La gran revancha de justicia se estaba armando. Mercedes, previendo la reacción del sobrino codicioso, se había anticipado. Conversó con doña Elena y, juntas, decidieron que la humilde choza de adobe sería el escenario de la confrontación final. Mercedes sabía que el careo debería suceder delante de la única testigo de honor, doña Elena, la niñera que él había despreciado y olvidado, pero que ahora era la guardiana de su secreto y la madre de alma de sus hijos. El Mercedes negro de Ricardo se detuvo frente a la choza con un sobresalto, repitiendo el mismo gesto rudo del abandono. Salió del carro, pero esta vez, en lugar de frialdad, había una sonrisa falsa e hipócrita en el rostro. Intentó parecer arrepentido, un actor barato, pero sus ojos, que solo veían billetes, delataban su verdadera intención. No vio a los niños, ni a Elena en la puerta. Vio solo la oportunidad de recuperar su dinero. Ricardo comenzó su discurso, usando palabras melosas, diciendo que estaba allí para reparar el error y llevar a sus mijos a la Ciudad de México para el mejor tratamiento. Abrazó a doña Elena, un toque asqueroso y falso, que ella soportó con dignidad, acordándose del dolor que él había causado. Le ofreció a ella dinero para compensar la caridad, tratándola como a una empleada, reforzando la arrogancia de su clase. Fue en ese momento que la voz firme y helada de Mercedes García rasgó el aire. Ella apareció en la puerta de la choza, con los documentos de la custodia y la carta sellada en las manos. ¡Qué barbaridad, Ricardo!, exclamó con la autoridad de una matriarca que estaba allí para juzgar. ¿Viniste a buscar a tus hijos o el dinero que tu padre, el abuelo de ellos, escondió de ti, sabiendo de tu falta de carácter? La expresión de Ricardo se desdibujó en terror. La sorpresa era absoluta. El shock de la verdad lo golpeó como un rayo. La revelación de la riqueza oculta y de la complicidad de su tía abuela fue el clímax de su caída. Ricardo intentó negarlo, balbuceando excusas sobre la cuenta secreta. Mercedes solo sonrió con tristeza y dignidad, extendiéndole la carta de la madre. Lee, Ricardo. La madre de tus hijos sabía exactamente quién eras, y ella dejó atrás la prueba de tu abandono y la salvación de ellos. La ley del retorno estaba en acción de forma cruelmente poética. Ricardo había tirado a los niños a la muerte, pero la muerte de la madre había garantizado la vida de ellos. Había despreciado la humildad de doña Elena, pero ella era la guardiana del secreto que lo destruiría. El villano estaba acorralado por su propia codicia, y la justicia moral se manifestaba en la figura de dos mujeres que él jamás respetó. El objeto simbólico, la carta,
había cumplido su papel, transformándose en arma legal y moral. La humillación de Ricardo era completa, delante de la tía abuela que él despreciaba y de la exniñera que él juzgaba insignificante. La tensión era insoportable. La audiencia, que vivió el dolor de la injusticia junto con Elena, estaba a punto de ver el ajuste de cuentas que tanto anhelaba. Mercedes miró a la humilde doña Elena, que estaba a su lado, con la cabeza erguida, los ojos llenos de dignidad. La unión entre la élite correcta y la humildad fiel era el verdadero triunfo. La guerra estaba ganada. Restaba solo el clímax de la condena. La codicia y la ingratitud serían castigadas, y el amor vencería, con el favor de Dios. La escena decisiva se desarrolló en el patio polvoriento de la choza de doña Elena, bajo la mirada vigilante de las pocas vecinas que, discretamente, observaban a la distancia. Ricardo estaba pálido de furia y miedo, su traje caro pareciendo sofocarlo. Su arrogancia se desmoronó delante de la mirada acusadora de Mercedes y de la dignidad silenciosa de Elena. Intentó una última carta, amenazando con demandar a la tía abuela por difamación y a la ex niñera por secuestro, utilizando su labia de abogado para distorsionar la verdad. «Usted no tiene moral, Ricardo», intervino doña Elena, su voz tranquila, pero firme, más fuerte de lo que él esperaba. «Yo lo vi con estos ojos. Usted los tiró a la orilla de la carretera como basura, bajo el nopal seco. El abandono no es difamación, es un crimen, y la justicia divina me hizo su testigo. La madre de ellos me llamó quien los ama de verdad, y Dios confirmó mi vocación, no su paternidad de sangre vacía». Las palabras de Elena golpearon al villano con la fuerza de un puñetazo moral, silenciando sus amenazas. Mercedes le entregó la notificación legal de denuncia por abandono de incapaz y la orden judicial provisional de custodia, amparada por la prueba material de la cuenta secreta y por el testimonio de Elena. «Tu padre sabía que harías esto, Ricardo. Y ahora el dinero que tanto deseas será usado para dar tratamiento y futuro a tus hijos. Y tú no serás parte de eso. No eres digno de llevar este apellido, mucho menos de ser llamado padre». El repudio familiar que él tanto temía era ejecutado públicamente frente a la humilde choza. El clímax llegó cuando Julián, que observaba todo desde la ventana, tosió débilmente, atrayendo la atención. Ricardo miró al hijo, no con amor, sino con rabia por la fortuna perdida. Gritó, vociferando sobre el dinero y la herencia, revelando su verdadera cara delante de la tía abuela y de la comunidad. Ni siquiera preguntó cómo estaban los niños. El público sintió la victoria moral de doña Elena ser completa. La codicia del villano lo desnudó de cualquier pretensión de decencia. La punición para Ricardo fue inmediata y cruel. La pérdida de todo lo que él valoraba. La noticia del escándalo de abandono de sus hijos enfermos pronto se filtraría en la Ciudad de México, destruyendo su reputación y su carrera en la lujosa Polanco. Todo aquello que él intentó proteger con el abandono. Cambió el amor por la ambición, y ahora perdería a ambos, exactamente como la ley del retorno prometía. La satisfacción de la platea era palpable. El mal sería castigado por sus propias acciones. Mercedes llamó a 2 hombres que la esperaban discretamente y les instruyó a acompañar a Ricardo hasta su carro, garantizando que partiera inmediatamente y no regresara. La escena del abogado de traje caro siendo expulsado de la choza por guardaespaldas, humillado y derrotado, era la imagen perfecta de la justicia triunfando sobre la arrogancia. Entró en el Mercedes sin mirar atrás, partiendo con la misma prisa cobarde de cuando llegó, dejando atrás su nombre y su honor. Doña Elena observó el carro desaparecer en el polvo, pero esta vez el sonido del motor era de derrota, no de rechazo. Se giró hacia la casa, donde Julián y Sofía la esperaban, y vio que el miedo en sus ojos había disminuido,
sustituido por una confianza infantil. La batalla estaba ganada. La bondad probó ser más fuerte que la codicia. El corazón de Helena estaba en paz y la fe en la humanidad restaurada. El enfrentamiento final no terminó con violencia, sino con la imposición de la moralidad. Mercedes abrazó a Helena de nuevo, y a partir de aquel momento, la humilde niñera de Cholula no era más una mujer sola y pobre, sino una heroína de alma, la guardiana oficial del amor y del futuro de dos niños que el destino y el mal intentaron robar. La esperanza finalmente irradiaba sobre la pequeña choza. El desenlace fue de una belleza redentora, la paz después de la tormenta de la injusticia. Mercedes cumplió su promesa. El dinero de la cuenta secreta en Guadalajara fue liberado, garantizando a los pequeños Julián y Sofía el acceso inmediato al tratamiento especializado que necesitaban. Lejos de alejar a doña Helena, Mercedes la invitó solemnemente a mudarse con los niños a la gran propiedad de la familia en Monterrey. Pero la invitación no era para ser empleada, era para ser la figura materna, la madrecita que les había salvado la vida. Doña Helena aceptó la propuesta con la humildad y la dignidad que la caracterizaban. No ganó solo la seguridad material, sino el reconocimiento de su sacrificio. Su vejez, que sería de soledad y miedo, se transformó en confort y amor incondicional. La última escena en la choza de Cholula fue ella, tomando la maleta antigua, su único pertenencia, y la libreta de ahorros, el objeto que salvó todo. Besó la imagen de la Virgen de Guadalupe por última vez, agradeciendo por la justicia divina que había intervenido en favor de la inocencia y del amor. En la nueva vida en Monterrey, Julián y Sofía florecieron. El tratamiento y el amor de doña Helena y Mercedes les devolvieron la salud y la alegría de la infancia perdida. Helena era la mamá grande, la abuela de corazón que nunca tuvieron. Ricardo, por otro lado, sufrió el repudio público y familiar que él tanto temía. Perdió el prestigio y el acceso a la sociedad de Polanco, y su nombre se convirtió en sinónimo de abandono y deshonra. Cosechó exactamente lo que sembró, probando que la vida da vueltas y la traición nunca compensa. Esta historia de abandono y redención es un bálsamo para el corazón. Prueba que la verdadera riqueza no se mide por la sangre o por el dinero, sino por la generosidad del cuidado y por la valentía de no abandonar a quien más lo necesita. El sacrificio y el amor incondicional de doña Helena, la humilde niñera de Cholula, trajeron la justicia merecida y restauraron la fe en la bondad humana. Que esta historia sirva de esperanza para todos. Al final, el amor siempre gana. Si valoras a tu familia, deja tu comentario y comparte este mensaje.